Ante una solicitud de rectificación de la senadora de la República María José Pizarro, dirigida a este medio de comunicación DF Casanare y a los periodistas Rubén Darío Venegas y Óscar Medina Gómez, quien le habla, antes que nada quiero agradecerle por ser una seguidora de Frente Casanare. La versión que se conoció de que la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, actuando como vicepresidenta del Senado de la República, habría recibido 720 millones de pesos en efectivo, dinero derivado de la desbordada y monumental corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, es producto de una noticia sin fundamento. Esa noticia fue divulgada por numerosos medios de comunicación tradicionales y digitales. Por lo tanto, a la fecha, a DF Casanare no le consta que ella haya participado en el robo de los multimillonarios recursos públicos en la UNGRD. A hoy, aún la senadora María José Pizarro no está vinculada formalmente a esa investigación. Eso sí, la senadora María José Pizarro acudió a una citación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado 23 de julio. Allí, en una audiencia declaratoria, rindió su versión de los hechos de corrupción en la UNGRD. La senadora María José Pizarro claramente es una señora, no es un señor, es una mujer. Senadora María José Pizarro, millones de colombianos aún recordamos su grito desgarrador y desesperado de "nos están matando". Señor Gustavo Petro, senadora María José Pizarro, Gustavo Bolívar y demás miembros destacados del Pacto Histórico, ¿dónde guardaron su hashtag "nos están matando"? Que a coro usted entonaba con Gustavo Bolívar. Actúen, puta, rebélense. No los pueden mandar, tienen que no acatar esas órdenes. Senadora María José Pizarro, hoy día millones de colombianos seguimos esperando su grito de "nos están robando" ante la monstruosa corrupción que desde la misma Casa de Nariño encarna este gobierno de Gustavo Petro. Ejemplos, muchos. La UNGRD, la Cancillería, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Salud, RTBC, el DAPRE, el DPS, el Ministerio de Deportes, el Fondo Nacional del Ahorro, la UNP y muchos más organismos del Estado. Senadora María José Pizarro, los colombianos seguimos esperando su grito angustioso de protesta ante el criminal polígrafo contra Marelvis Mesa, patrocinado por Laura Sarabia en las mismas narices de Gustavo Petro. Senadora María José Pizarro, ¿dónde está su grito por las asquerosas confesiones de Nicolás, el hijo de Gustavo Petro, y los sucios dineros que entraron a la campaña presidencial del 2022? Senadora María José Pizarro, millones de colombianos estamos esperando su voz de protesta por los dineros del narcotraficante Juan Carlos López, alias El Sobrino, que permearon la campaña presidencial de Petro en Casanare. Senadora María José Pizarro, millones de colombianos seguimos esperando su angustioso grito de "paren la matanza" contra los terroristas del ELN, de las FARC, del Clan del Golfo, de la delincuencia común, que en el gobierno Petro han dejado decenas de soldados, policías y ciudadanos muertos, mutilados, gravemente heridos, al amparo de una paz total mentirosa.
Senadora María José Pizarro, millones de colombianos seguimos esperando su grito de angustia y de protesta de no más matanzas, secuestros y extorsiones en Colombia, que en este gobierno se han incrementado exponencialmente. Senadora María José Pizarro, millones de colombianos seguimos esperando su voz solidaria con miles, millones de mujeres y familias golpeadas por la demencial violencia de muerte. Esas mujeres y familias despiertan y duermen hoy con un dolor infinito en sus vidas por causa del terrorismo de las FARC, les recuerdo, del ELN, del Clan del Golfo y de la delincuencia común. Senadora María José Pizarro, seguimos esperando su voz, parándose duro, de frente, contra el infierno que viven millones de venezolanos a manos del narcocriminal, terrorista y corrupto Nicolás Maduro. Senadora María José Pizarro, millones de colombianos seguimos esperando su voz combatiente cuando el hoy embajador de Colombia en la FAO, Armando Benedetti, golpea a su ex esposa Adelina Guerrero y él por confesar que a la campaña Petro ingresaron 15.000 millones de pesos de sucia procedencia. Senadora María José Pizarro, Colombia sigue esperando que usted levante su voz combativa y de frente rechace la crisis de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, que por las medidas equivocadas del presidente Petro, hoy no pueden actuar como manda nuestra Constitución para combatir el terrorismo de las FARC, del ELN, del Clan del Golfo y muchas otras bandolas y organizaciones criminales y de delincuencia común. Senadora María José Pizarro, millones de colombianos no hemos escuchado su voz de protesta ante el desastre del sistema de salud y la inoperancia de las EPS causada por el presidente Petro y su ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Senadora María José Pizarro, seguimos esperando su grito rebelde contra las demenciales alzas en los combustibles que han encarecido dramáticamente el costo de vida en Colombia. Senadora María José Pizarro, no sigo relatándole porque no terminaría hoy. Usted está sorda, ciega y muda. Senadora María José Pizarro, en lo que toca a su papá, Carlos Pizarro León Gómez, temido cabecilla máximo de la terrorista bandola M-19, a la que perteneció el hoy presidente Gustavo Petro, Colombia y el mundo no olvidan que su paso por la vida dejó una dolorosa herencia de violencia, de terrorismo, de muertos, de secuestros, de extorsiones, de narcotráfico. Camuflado, claro, el que llamaban comandante Papito en los ropajes de la lucha por el pueblo. Senadora María José Pizarro, en vez de perseguir a la prensa, respetuosamente le pido que se pare frente a un espejo grande, de cuerpo entero. Desvístase, quítese la ropa de honorable senadora y desnuda se pregunte si merece el cargo que usted ostenta y los 50 millones de pesos al mes que se gana. Debo señalar enfáticamente que si para poder difundir informaciones en Colombia sobre casos de corrupción es necesario que exista una previa sentencia condenatoria penal y o disciplinaria contra una persona en particular, más si se trata de funcionarios públicos, como afirma usted en su comunicación, simplemente en nuestro país entonces no habría libertad de prensa. De hecho, no habría ni periodistas ni prensa que controlen y le hagan contrapeso a la actuación de la todopoderosa e intocable clase política colombiana.